Vamos ahora con la última entrevista de este horario. Vamos a hablar con Iris Olivera respecto al cambio climático, en el que también nosotros pues somos no solo expectantes, sino que también pues vamos a padecer o lo padecemos ya con estos veranos, inviernos tan fríos y en sus casos tan crudos también. ¿Cuáles son las medidas que se están tomando a nivel nacional, por favor, para que nos informes la realidad del Perú frente al cambio climático? Iris, bienvenida. Gracias, Fátima, y a todo el público de Exitosa. Queremos decir que el Perú es parte también firmante del Acuerdo de París. Entonces tiene dos responsabilidades importantes con su país. Primero, en adaptaciones, cómo reducimos vulnerabilidad, justamente por lo que tú mencionas, cómo preparamos a la población y a toda la estructura estatal para reducir vulnerabilidad frente al cambio climático. Y el otro aspecto también que Perú tiene es mitigación, es decir, cómo reducimos emisiones de gases de efecto invernadero en el Perú. Que en el Perú no somos un país de alta industria, sino tenemos una gran cantidad de bosques y sufrimos deforestación. Y este es nuestro principal aporte, lamentablemente, al cambio climático a nivel mundial. Y este reto también, entonces, es reducir estas emisiones. El Perú tiene entonces dos retos ahí en mitigación y adaptación, y para eso se ha preparado en establecer las NDCs. ¿Qué cosas son NDCs? Son contribuciones nacionales determinadas. O sea, cada país identifica qué acciones va a desarrollar para mitigación y adaptación. Y tenemos una agenda como sociedad civil de monitorear este cumplimiento del Estado peruano ahora a puertas de la COP, porque en la COP es donde se presenta cada país cómo va avanzando ante estas medidas de mitigación y adaptación. Tenemos un foro nacional este 20 de noviembre para informar a la sociedad civil, tan importante también, cuál es la agenda climática del Perú en estos componentes. Bueno, pero lamentablemente nuestro país no va a poder ser representado por el presidente Martín Vizcarra porque él ha dicho que no va a salir. Sin embargo, ¿cuál es la situación en torno a la deforestación en términos numéricos? Es decir, si es que hay alguno de esos datos, porque hace poco veíamos cómo en Brasil la Amazonía estaba sangrando, por decirlo de esta manera, y nosotros también estamos altamente amenazados. Por supuesto que sí. Como dijimos, el Perú tiene una gran cantidad de bosques y lamentablemente perdemos al año más de 150.000 hectáreas de bosques. Esto es como alrededor de 250 hectáreas diarias en pérdida de bosques. Y uno de los principales drivers de deforestación, tenemos que comentarlos, es la infraestructura. La infraestructura que moviliza migración desordenada, actividades ilegales, que es lo que ha ocurrido también en otros países con el tema de los incendios lamentablemente provocados. Entonces tenemos que prepararnos. En el caso de Perú hemos presentado una alianza importante para trabajar una medida adicional que atienda este espacio, que ordene mejor la infraestructura para evitar esos impactos negativos con relación a los bosques también. Pero, ¿quiénes son los que están directamente relacionados? ¿El CERNAMP? ¿Hay otras entidades que se hagan cargo de esta preservación? ¿Cómo haces cuando, por ejemplo, las comunidades nativas no quieren que entre el Estado? ¿Cómo se prevé estas situaciones de riesgo? El sector bosques es un sector en el cual todas las instituciones del Estado están vinculadas precisamente por la gestión del territorio, y esta es una responsabilidad que, si bien es cierto es liderada por la autoridad forestal, no es la única responsable. Tiene que estar ahí involucradas el sector transportes, como lo mencionaste, es el CERNAM, el Ministerio del Ambiente, y también un actor importante que son los gobiernos regionales. Es decir, en la implementación de las medidas identificadas por el Perú para reducir sus emisiones, tenemos que estar involucrados todas las instituciones. Y es un llamado también para sociedad civil, porque en la identificación de las medidas NDCs hay un espacio importante de aportes también y propuestas de esa sociedad civil. Ok, ahora, uno se pregunta, como yo no soy el Estado, no soy presidente, no soy alcalde, ¿qué es lo que puedo hacer como parte, pues no sé, de repente en mi comunidad vecinal, de repente en mi propia casa? Particularmente yo amo el tema del reciclaje, si puedo reusar o puedo simplemente segregar bien mi basura, lo hago, la gente que es cercana a mí lo sabe, pero a veces uno piensa que esto es poquito de repente, ¿no? Y que no ayuda realmente a evitar el cambio climático. En efecto, hay responsabilidades compartidas y diferenciadas. Para la sociedad civil es tener en cuenta también que el modelo de desarrollo que tenemos hay que ir mirándolo, como lo mencionaste, has dado muy buenos ejemplos de el sector de consumo que tenemos. Tenemos que migrar a otro enfoque de consumos con espacios de energías renovables, por ejemplo. Hay una buena noticia en el Perú que está ampliando su sector de energías renovables del 5 al 15%, por ejemplo. Además de este trabajo y aporte importante desde sociedad civil, el Estado y sus autoridades nacionales y subnacionales tienen también responsabilidades en ese aspecto. Como te mencioné, el desarrollo de las medidas de mitigación y adaptación, en este caso para reducir las emisiones, en mitigación también hay un espacio importante de
cómo gestionamos el territorio, ¿no? Y el aporte de sociedad civil, como mencionamos en la buena noticia, es que desde la autoridad forestal se está promoviendo cómo se planifica mejor el desarrollo a nivel territorial. Si la carretera, que son muy importantes en varios espacios, una carretera ordenada, bien planificada, que no promueva actividades ilegales, que no promueva esa migración desordenada y que también reduzca los derechos de poblaciones locales, que promovamos y reduzcamos esos drivers importantes de deforestación que tenemos en el Perú para justamente no llegar como estos ejemplos que tenemos en nuestros países vecinos. No, claro, y también responsabilidad del Estado, porque en realidad en otras carreteras lo que se ve es que hay una preservación de la naturaleza, o sea, por ejemplo, túneles y puentes, pero que han evitado en mayor medida afectar los bosques, las áreas verdes. Ahora, el Estado peruano se encuentra en condiciones de cautelar su reserva amazónica, sus bosques, de poder, digamos, menguar un poco el efecto del cambio climático, o requerimos de ayuda extranjera. De hecho, como parte de nuestros compromisos a nivel internacional, tenemos una meta de lograr un 20% de reducción de nuestras emisiones en el sector de mitigación con recursos propios y llegar a un 30% con cooperación internacional, porque como lo mencionaste, es muy importante también la colaboración y apoyo internacional para lograr estas medidas. Estamos llegando a un cálculo de un 23%, todavía nos falta llenar una brecha y consideramos que la atención de esta medida de planificación, reducción de emisiones, por esta novena medida le llamamos del sector NDC en mitigación, va a ser importante para cerrar esta brecha. Les convocamos justamente para hablar de estos temas en un foro abierto, porque esto nos convoca a todos, a academia, sociedad civil, el público en general, de saber cuál es la agenda climática del Perú, cuál es nuestra agenda, no solamente en la COP, sino en estas medidas de mitigación y adaptación en este foro pre-COP, este 20 de noviembre de 6 a 9 de la noche en el Hotel Carrera. Están todos invitados. ¿Quién nos va a representar en la COP? En el Perú siempre el representante es el punto focal, que es el Ministerio del Ambiente. También participa sociedad civil como observadores. En este caso el Grupo Perú Ambiente y Clima, que es una plataforma importante de sociedad civil en el Perú, es la que va a participar en este foro pre-COP. Está promovido también con otras instituciones aliadas como es el Movimiento Ciudadano, MOSIC y DAR también. Ok, una pregunta como para ir cerrando también. ¿Cómo contribuye el sector privado a mejorar la preservación del ambiente? Sé que hay iniciativas, por ejemplo, que invitan a reciclar las botellas, por ejemplo, o a utilizar envases que, por ejemplo, tengan un material que pueda eliminarse con mayor facilidad. Pero realmente bastan estas medidas, hay un movimiento muy lento de parte del sector privado, podría agilizarse cómo el Estado puede motivar a que ellos se muevan de una forma más rápida y todos nos volvamos unos solos en contra de la contaminación. De hecho, la contaminación es un elemento importante y en el caso del cambio climático estamos hablando en el sector de mitigación para reducir emisiones, en el cual las empresas tienen un factor preponderante. Entonces, no solamente es reutilización, sino también es la convocatoria a las empresas. De hecho, quien tiene que tener liderazgo son el país, ¿no? Tenemos una oportunidad con la identificación de estas medidas NDC para convocar de manera más abierta a las empresas y también involucrarlas en la reducción de emisiones. Y como dijimos, el Perú, su brecha más grande es deforestación. Este sector es importante también para abordarlo, mientras que en Perú, en Lima, tenemos el sector transportes como los mayores emisores de gases de efecto invernadero. Tenemos en segundo lugar el tránsito, ¿cuánto el tránsito en Lima sí. Es un emisor de emisiones de gases de efecto invernadero, pero también tenemos, por ejemplo, regiones amazónicas con el mismo nivel de emisiones. Loreto, por ejemplo, que es un área con gran área de bosques en la cual sufren deforestación. Entonces tenemos que abordar medidas que aborden esos temas y esas áreas también. Ok, Iris Olivera, coordinadora del programa Cambio Climático y Bosques, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, DAR, ha estado presente aquí en La Verdad, en Exitosa. Por favor, tus últimas palabras, convoca al público a que vaya a promover un poco y a preocuparse por el ambiente. Y bueno, gracias de todas maneras por estar aquí con nosotros. Gracias, Fátima, los esperamos este 20 de noviembre de 6 a 9 de la noche en el Hotel Carrera para conocer la agenda climática del Perú, este foro PRECOP promovido por el Grupo Perú Ambiente y Clima. Gracias. A todos ustedes, muchas gracias por su compañía. Nos vemos mañana a las 12 en punto.